Vamos a buscar en Juan capítulo 9, versículo 16. Juan 9, 16. Entonces, algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y habían disensión entre ellos. Gracias, Señor. Estamos nuevamente en tu presencia, dándote la gloria y la honra a ti, Señor. Hoy te pedimos que tú te muevas en este momento, que hables, Señor, según tu perfecta voluntad, que toques nuestro corazón y que edifiques con tu palabra, Señor. Hoy nos disponemos para recibirla en el nombre de Jesús. La traducción al lenguaje actual dice: algunos fariseos dijeron: a este hombre no lo ha enviado Dios, pues desobedece la ley que prohíbe trabajar en sábado. Pero otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer milagros como este? Y no se ponían de acuerdo. Bueno, esta es una palabra que nos habla acerca de el momento en el que el Señor sana a un ciego de nacimiento, dice la palabra, ¿sí? Entonces, el efecto que tuvo el haber sanado a ese ciego de nacimiento fue que los fariseos comenzaron a cuestionar y a interrogar al ciego que había sido sanado acerca de qué pensaba respecto a Jesús. Antes de ellos dirigirse al ciego directamente, se dirigen hacia los padres, y entonces había gente alrededor hablando y van donde los padres y le dicen: ¿es cierto que Jesús de Nazaret sanó a este hijo suyo? Y los padres le dicen a los fariseos: nosotros sabemos que él es ciego de nacimiento y sabemos que ha sido sano, pero de parte de quién fue sano, no sé, no lo sabemos, pregúntenle a él. Y tiene una expresión algo así como: él ya está grande para que vayan y le pregunten a él, porque estas personas tenían temor, los padres del ciego tenían temor de que se lo acusara por decir que Cristo era el Mesías, ¿sí? Porque en ese momento estaban expulsando a las personas que dijeran eso. Entonces, aparte de los padres, mucha gente más también cuestionaba, interrogaba, y dice la palabra que habían personas que decían: ¿es este el ciego? Y habían algunos que decían: no, no es este, se le parece, pero no es. O sea, la gente no podía creer que ese ciego, que esa persona que la habían visto con una condición durante toda su vida, tuviera esa transformación, y menos reconocer que venía de parte del Señor. Entonces, esta palabra nos pone en contexto en esas situaciones en las que nosotros somos cuestionados por lo que somos, ¿sí? A veces ni siquiera necesitamos que alguien más cuestione lo que nosotros somos, ¿sí? Y nosotros mismos cuestionamos eso. Entonces, cuando usted se enfrenta a las circunstancias de la vida, a los servicios que presenta para el Señor, a las cosas que el Señor le pone a hacer, muchas veces nosotros nos enfrentamos con temor, sintiendo que nosotros no hemos sido destinados para tal propósito, y eso nos quita autoridad, porque la autoridad que usted mira en el Señor Jesús en este momento y en otros momentos, como por ejemplo la autoridad que el Señor tuvo con la higuera, porque imagínese esa situación de la higuera, tan atípica, ¿sí? Porque sí, se lo había visto al Señor sanando, se lo había visto al Señor haciendo prodigios con la gente, con cosas aparentemente pues más importantes que secar una higuera, pero también se mira la autoridad del Señor respecto a la higuera. Entonces, la autoridad que tiene el Señor está relacionada con la fe, ¿sí? Según cómo nosotros estemos en nuestra fe, es esa autoridad que nosotros vamos a usar, porque el Señor a cada uno de nosotros nos dio una autoridad, como nos enseñaba el apóstol Álvaro en una predicación, creo que fue en la pandemia, que decía: la fe no solamente es para oír,
la fe no solamente es para hacer, la fe también es para decir. ¿Sí? Porque lo que sale de la boca de cada uno de nosotros dice mucho de lo que nosotros somos. ¿Sí? Y entonces usted mira gente que usted le discierne autoridad por la forma en cómo se expresa. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? De que al Señor Jesús, siendo el Señor Jesús quien era y hablando como hablaba con esa autoridad, los fariseos, las personas, cuestionaban el poder que él tenía, cuestionaban esa autoridad. ¿Cuánto más a nosotros no nos van a cuestionar? ¿Sí? Lo importante es que nosotros sepamos, como decía el ciego, yo no sé quién es Jesús, porque imagínense que a él le preguntan, ¿quién es Jesús para ti? La gente esperaría que él dijera el Mesías, el Salvador que habíamos estado esperando, y él estaba tan desapercibido de las cosas que él dijo, me parece que es como un profeta más. O sea, le pareció que era un profeta, porque él no estaba pensando en las cosas, digamos, del conocimiento como tal. Pero yo no sé quién es Jesús, yo lo único que sé es que yo era ciego y que ahora veo. Esa es la experiencia de esta persona. ¿Sí? Entonces, en nuestra condición, porque cada uno de nosotros tiene que ejercer la fe, ¿sí o no? Cada uno de nosotros en algún momento se ve en la situación en esta circunstancia que estoy enfrentando o en este momento que tengo enfrente de mí, ¿voy a usar la fe o no la voy a usar? ¿Voy a hablar con autoridad o no lo voy a hacer? Entonces no importa lo que usted se sienta, porque siempre nosotros decimos, pero es que yo qué autoridad voy a tener en la condición que yo estoy. ¿Sí? Pero mire lo que dice esta palabra, y es que la autoridad está totalmente relacionada con la fe. Entonces, si usted y yo tenemos fe en el Señor, también tenemos fe para hablar con autoridad. Esto es súper importante porque una de las grandes enseñanzas que el Señor da a sus discípulos, mire que esto no lo da con la multitud y esto lo estudiábamos en algún otro momento, es una enseñanza especial para ellos. ¿Sí? Es como decirles, vengan para acá que yo a ustedes, que son mis discípulos, a ustedes 12, les voy a mostrar cosas que a la otra gente no le puedo mostrar. Y es utilizar la fe hablada para hacer cosas que de pronto se escapan de lo necesario, ¿sí? Porque recuerde que la situación del momento era que tenían hambre simplemente, ¿sí? Y ni siquiera la higuera se estaba saliendo del curso normal, porque dice la palabra que no era tiempo de cosecha, no era tiempo de higos. Entonces el Señor estaba loco y se levantó de malas pulgas y dijo, tengo hambre, y no vio comida o no vio a la higuera con fruto, y entonces la maldice porque sí, si la higuera estaba en su curso normal, ¿sí? Pero lo que el Señor quería era mostrarle a los discípulos la autoridad que Él tiene sobre todas las cosas, por insignificantes que parezcan, 1, y 2, la autoridad que el Señor tiene sobre Israel, porque una de las formas de entender esto de la higuera también es que la higuera representa al pueblo de Israel. Entonces, todo lo que el Señor diga acerca de la higuera, que somos nosotros, que es el pueblo de Israel, ¿y por qué maldice el Señor a la higuera? Porque Israel no estaba, ¿por qué maldice el Señor a Israel después? Porque si usted lee en los pasajes, en los libros proféticos habla de eso, ¿sí? ¿Por qué lo maldice? Porque Israel no estaba dando fruto, porque Israel estaba con su corazón, sus oídos cerrados a lo de Dios. Entonces, todo lo que el Señor diga respecto a nosotros y a su pueblo tiene total autoridad, ¿sí? Y no solamente eso, sino que todo lo que el Señor nos mande, nos designe hacer, sin importar la condición, va con el peso de la autoridad, para que usted cuando tenga que hablarle a la gente, lo haga con autoridad. Cuando tenga que compartir su experiencia de fe, no lo haga con temores, no lo haga por los laditos, no lo haga pensando en que no va a pasar nada, que eso es tiempo perdido. ¿Sí? El otro día yo estaba
viendo una publicación que hizo un compañerito mío de la universidad. Y tengo pendiente compartirle a él del Señor porque él tuvo que atravesar por circunstancias complejas. Dije, esta es la oportunidad, y cuando yo vi la publicación me desanimé por completo. Dije, ¿ahora cómo? Porque era algo totalmente contrario al Señor. Entonces mi sensación fue, ni para qué pierdo el tiempo. Y ahí mismo el Señor me habló esto y me dijo, ¿cómo así? O sea que por lo que tus ojos ven, por cómo Él se muestra cerrado, porque Él ni siquiera publica la cosa para que yo la vea, simplemente yo la veo y yo respondo, ¿sí? Reacciono a lo que yo miro naturalmente, y uno tiende a pensar que es un error, uno tiende a pensar de que es perder el tiempo, ¿sí? Y fíjese que cuando la fe está sin el abastecimiento del que hablábamos, ¿sí? Cuando la fe está medio, lo primero que sucede es que le perdemos el sentido a las cosas. Por eso usted va a ver, si en algún momento le corresponde vivirlo, que lo primero que a usted le ocurre en su corazón no es que cuestione las verdades bíblicas, no, lo primero que pasa es que usted siente desánimo, siente que no hay para qué hacer lo que hace, ¿sí? Si usted está en un grupo de intercesión, usted de pronto dice, no, ay, perdiendo el tiempo con ese grupo de personas, y porque cree que no pasa nada, ¿sí? Entonces todos estamos expuestos a esa confrontación de no sentir la autoridad, porque no hay nada más feo que conocer de la palabra del Señor, saber lo que dice el Señor, pero a la hora de nosotros ejercer la fe, no sentirnos con la fuerza y con el respaldo, ¿sí? Entonces, si nosotros confiamos en que la palabra del Señor que sale de nuestra boca, como declaración, como oración, y con cualquier cosa que usted diga, sale con autoridad, ¿sí? Y el Señor ha designado y le ha dado el poder para que cuando nosotros nos enfrentemos no dudemos de usar o no, porque mire, la fe es algo que el Señor nos ha dado, de lo cual tenemos que rendir frutos, y nosotros tenemos que darle cuentas al Señor de lo que hayamos hecho con esa fe, ¿sí? Pero si usted lo toma deportivo o se empequeñece frente a las circunstancias y no se siente capaz, si es en el servicio, a veces sentimos, yo hablaba de eso con alguien ayer, y esa persona me decía, yo no sé cómo fue que yo hacía para hablar, para evangelizar, para predicar. Uno se mira y uno dice, ¿cómo yo? O sea, se ve uno ridículo frente a la circunstancia que el Señor le está poniendo a hacer. Y uno dice, no, eso no es para mí. Esa es la reacción que tenemos, ¿sí? Entonces, imagínense, si uno mismo se cuestiona a veces de la autoridad que el Señor le ha dado, ¿cuánto más la gente? Entonces, lo que pase con las personas, eso no importa, porque el mismo Señor está permitiendo que a Él lo rechacen para que sus discípulos vean que eso es lo de menos. Lo importante es que ustedes, diría el Señor, sepan qué es lo que tienen, y que lo que ustedes hagan así parezca naturalmente que no va a rendir fruto, que va a ser algo que no va a pasar nada, y con las palabras que usted diga, con las declaraciones que usted haga, hay que saber y conocer que mi poder está obrando y que mi autoridad está sobre mis hijos, ¿sí? Entonces, uno a veces dice, no, o le dicen, ¿esa qué va a ser? Pendiente, el mismo enemigo está pendiente para que usted se sienta descalificado frente a la obra del Señor, ¿sí? Porque usted tendrá sus asuntos, ¿sí? Y yo tendré mis asuntos, y entonces si yo veo mi asunto y mi problema y lo que yo hice y lo que hice mal, ¿quiere decir que no vamos a tener autoridad para usar la palabra? Pues según esto que dice el Señor, no es así. ¿Cómo puede un hombre pecador? ¿Sí? Y si peor, si usted recibe un beneficio del Señor, si usted lo ven bendecido, si usted ven que fue sano, le van a decir, ah, no, eso fue por otra cosa, ah, no, eso fue
y le van a atribuir el beneficio de lo que el Señor haga a cualquier otra cosa y le van a hacer creer eso. ¿Qué hay que hacer? Conocer eso y cuidarnos de no ser persuadidos, ¿sí? Porque usted, claro, ¿qué pasa? Que aquí viene, se llena de la palabra, se siente gozoso de lo que dice el Señor de usted, procura creerlo, pero cuando usted llega a su casa se enfrenta a una realidad totalmente contraria a lo que el Señor le acaba de decir, ¿sí? Entonces usted llega y ve que su familia está hecho un caos, que a usted no le paran ni bolas, que usted es un cero a la izquierda, dentro de su núcleo, que nadie se acuerda de usted, y entonces usted dice, ¿yo qué voy a tener autoridad de nada? ¿Sí? ¿Yo qué voy a poder cambiar el destino de algo? Porque la palabra dice, y recuerden, les dice a los discípulos, que si a este monte dijeras, quítate de aquí y échate en el mar, así se hará. ¿Sí? Ahora, ¿a quién le interesa mover un monte? Absolutamente nadie, pero el Señor les está diciendo, tenemos el poder en la palabra. Y mire que a veces nosotros mismos nos atamos con lo que decimos, con nuestra respuesta frente a las circunstancias, y nosotros mismos nos pegamos la encerrona, nosotros mismos, ¿sí? Cuando el Señor a usted lo manda a hablar palabras que salgan de fe, que sean producto de la fe. Entonces, como les estaba comentando en el ejemplo, cuando yo mire esa publicación, ahí mismo el Señor trajo a mí esta palabra, ¿sí? Y me reprendió el Señor y yo dije, no, o sea, yo no puedo escatimar el tiempo, porque la sensación fue que me voy a poner a perder el tiempo a hablar con alguien que está totalmente cerrado a lo del Señor. Y dije, no, yo no puedo escatimar porque el Señor me va a pedir cuentas. Ahora, si yo hablo de ahí en adelante, yo no sé qué vaya a pasar. Yo lo único que sé es que esta persona ya fue advertida, ya sale de mi problema, digamos. Ya el problema empieza a ser de él. Si yo le hablo y el Señor no lo permita, no escuche, no haga caso del llamado del Señor, pues ya será problema de él. Y entonces cuando él llegue a la presencia del Señor, el Señor le va a decir, ¿te acuerdas de la aleja? La alejita que le decías, esa te habló. ¿Te acuerdas? Entonces yo ya salgo del problema. Eso desde el punto de vista de la evangelización, de compartir. Pero esto opera en todo. Entonces a veces uno aquí en la fila escucha, y no lo digo para que no lo hagan, sino para que cuidemos un poco las palabras, ¿sí? Llegan, pastores, que me siento mal, me siento derrotada, me siento esto, y uno que mira que con la misma palabra la gente se echa la cadena, ¿sí? Entonces a veces uno no los deja ni hablar, ¿sí? Cuando yo no los deje hablar, de pronto piense que es eso, ¿sí? Oremos, o sea, cállese y créale al Señor, porque la fe no solamente es para hacer ni para oír, la fe también es para decir. Y todo lo que el Señor hizo, la mayoría de las cosas las hizo solamente con la palabra. Por eso él dice, una palabra tuya bastará para sanar a mi hijo o a mi hija, yo no me acuerdo, que está ya en la casa, ¿sí? Porque alguien viene donde el Señor y le dice, Señor, tengo a mi hijo enfermo, está en la casa, ven, o no, o le dice, ni siquiera tienes que ir, solo una palabra tuya. En otros casos vemos lo que sucede aquí, por ejemplo, que el Señor va y hizo lodo, le coloca el lodo en los ojos de este ciego, ¿sí? Pero según el caso, pero la palabra basta. Entonces su palabra, porque nosotros tenemos ese llamado, ¿sí? Su palabra basta para que usted pueda deshacer, para que usted pueda bendecir, para que usted pueda utilizar lo que conoce de parte de Dios, con autoridad. Cuando sienta esa confrontación que uno mismo se hace, ¿yo qué voy a ir a decir si yo no tengo nada? Acuérdese que no es usted, que es la palabra. Así me pasó el otro día en una predicación. Ustedes saben que yo subo las predicaciones para que quede ahí como el diario nuestro, ¿sí? Y hubo una que no me gustó,
Entonces yo la borré. Y luego vino alguien y me dijo, pastora, ve qué fue de la prédica de tal día. Y yo, la borré, yo la necesitaba. Y yo, yo dije, la perspectiva, ¿sí me hago entender? O sea, mientras a otro el Señor está, con lo, mejor dicho, uno es un instrumento, ¿sí? Y si yo me pongo a poner esas cosas que suceden alrededor de mi eje, a girar alrededor de mí, estoy cuarteando la posibilidad de que el Señor se mueva. Entonces yo no sé cómo el Señor se mueve, si yo tengo la capacidad o no, si fueron oportunas o no las palabras. Mientras yo hable palabras de fe, el Señor algo está haciendo, y esa fue la enseñanza de ese momento para mí, ¿sí? Porque uno a veces pues mira con lo natural, mira con los ojos naturales, ¿sí? Entonces mire la problemática de estos fariseos, ¿sí? O sea, ellos no lograban ponerse de acuerdo en qué era lo que había pasado con este ciego que todo el mundo conocía y que había sido ciego de nacimiento. Y cuando uno le dicen es ciego de nacimiento, es como decir, él es así, ¿sí? Nació con esa condición. Porque es diferente que a uno le digan, él era bien, pero vino y tuvo un accidente y perdió la vista, lo que sea, ¿sí? Pero es como agravar las circunstancias, como decir, ahí no hay nada que hacer. Y hay muchas circunstancias nuestras que son así, que tienen ese calibre de gravedad, ¿sí? Que uno dice, no, pero es que yo soy así. O sea, a mí cómo me van a decir a estas alturas de mi vida, a mis 50 años, a la edad que sea, que el Señor va a cambiar algo o que va a transformar algo, ¿sí? Pues mire esto, por eso la palabra lo menciona, porque perfectamente pudo decir al ciego y ya, ¿sí? De nacimiento, es como decir algo que con lo que nació, así era él, esa era su condición, su característica, ¿sí? Entonces hay que tener certeza de la autoridad que el Señor nos da. Si nos falta esa certeza, hay que afianzar nuestra fe, hay que fortalecerse en la fe. Usted ya sabe cómo, buscando la palabra, oyendo la palabra, sobre todo oyéndola, ¿sí? Porque la fe viene por el oír, pero hay que tener certeza de la autoridad, porque así, con esa certeza, usted se va a enfrentar a las cosas. Entonces, si usted tiene una situación con su familia, si usted tiene una situación en su trabajo, lo que sea, y usted se siente pequeño y se siente sin la capacidad, se siente que no puede coger al toro por los cuernos, como dice un dicho, pues por supuesto que no va a lograr absolutamente nada, ¿sí? Entonces, es como más o menos así, es como a la circunstancia usted la abraza y la recibe porque tiene la certeza de que usted lo puede hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque mire que la designación del Señor ya está dada desde la palabra. Usted sabe que aquí en la iglesia hay ciertas delegaciones y que hay ciertas cosas que usted debería consultar en hacer, pero hay otras que no. Por ejemplo, compartir la palabra, ¿sí? Usted no necesita preguntar eso, porque es hablar del Señor. Y mire, en Lucas 10, en Lucas 10:1 habla de los 70, ¿no? Los 70, dice la palabra, mire, lo voy a leer así tal cual. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, es decir, el Señor por donde iba designando gente. Y dice, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea, el Señor los iba mandando antes para que vayan hablando, ¿sí? Es como decir, vayan y díganles que yo voy a ir, prepárenme el terreno, vayan ustedes 2 para allá, vayan ustedes 2 para allá, regando la semilla, ¿sí? Y mire que a veces nosotros hablamos la palabra a personas, parece que no pasa nada, de pronto no es el tiempo de que el Señor vaya a esa persona, pero el Señor a usted ya lo mandó a ir a poner una semilla, ya lo mandó a que vaya y póngame esta semilla allá, que yo en unos años voy a ir donde esa persona, ¿sí? Entonces, los resultados respecto a este tema evangelístico
son bien curiosos. O sea, usted va y evangeliza y habla del Señor y lo primero que hace la gente es cuestionar si eso está rindiendo fruto. No, pero la semilla está sembrada, ¿sí? Y el Señor, donde nosotros colocamos una bandera, ahí dice el Señor, ve, allá hay que ir. Allá ya a estos que yo mandé ya han sembrado la semilla. Tengo que ir a completar. Eso es como cuando uno va a los restaurantes y le dan la cosita, la banderita, para que el mesero sepa que esa mesa es de nosotros, de ellos, pues, ¿sí? Entonces es la señal. Y el Señor va y completa esa obra ahí. Entonces, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Aquí, ¿qué les está diciendo? Primero, no va a ser bienvenido el mensaje que usted tenga para dar. No va a ser fácil, ¿sí? El otro día hablaba mi mamá, yo creo que algunos de ustedes conocen la historia. La abuela de ella era creyente. Entonces, en el pueblo donde ella vivía, ella lo que hacía era coger una mesa, se montaba en la mesa y empezaba a hablar la palabra, ¿sí? De la familia nadie le paraba bolas, y me cuenta mi madre que ella trataba como de que ella oraba por ellas, por las 3 hermanas, ¿sí? Por las sobrinas, por las nietas, pero nadie le paraba bolas, y era como al contrario. O sea, la gente decía, y las molestaban a las hermanas, porque les decían: ve, allá está tu abuela subida en una tarima, imagina. Sí, o sea, era algo vergonzoso esa presentación de esta persona que estaba haciendo la obra. Yo no sé qué sentirían mis otros familiares respecto a eso. Seguramente que vergüenza y cómo se va a parar en plena plaza a gritar y en una mesa subida. Mi mamá dice que ella nunca que ella nunca se sintió como, que nunca se lo tomó como personal frente a la molestadera de la gente, ¿sí? De tu abuela. Pero esa persona hizo una obra, ¿sí? Y mire que años después ella se murió y todavía nada había pasado. Tan es así que la obra repercute hasta en nosotros, porque usted entenderá que si usted ha conocido del Señor, es porque el Señor ha colocado a 2 personas para que hagan esa obra, ¿sí? Entonces imagínese el alcance. Entonces nuestra mente es bastante corta, ¿sí o no? Uno dice: ¿yo qué voy a ir a hablar allá a mis familiares a que se burlen? ¿O yo qué voy a ir a compartir? ¿O qué voy a hablar del Señor? ¿No ha tenido usted de pronto esa sensación de mejor me callo porque la gente está hablando y yo que me voy a poner a pelear y a contradecir? Pero mire que la palabra que tiene el que ha sido enviado por el Señor, sus hijos, tiene poder y tiene autoridad. Y así usted no lo vea en el momento, la palabra nunca vuelve vacía. Esa es la promesa que el Señor hace. Entonces, úsela, porque son recursos, ¿sí? Mire que los recursos, ese ejemplo de tener recursos es un ejemplo bastante llamativo, porque usted sabe que mucha gente tiene recursos económicos, por ejemplo. Entonces, uno a veces dice: hola, pero esta persona tiene los recursos y anda pero mal vestido, anda con un carro, porque no le da la gana de usar sus recursos en eso. Otra gente tiene recursos y los gasta en que se note que tiene recursos, ¿sí? Y cada quien utiliza sus recursos en lo que sea, ¿sí? Y todos tenemos el recurso de la fe. Usted lo puede usar en lo que sea, ¿sí? Y mucha gente se ocupa de sí mismo respecto a la fe, ¿sí? Usa la fe para sí mismo y está bien hasta cierto punto. Pero a usted de nada le sirve ahorrar y atesorar, porque usted sabe que el ahorro sin propósito no sirve para nada, porque el dinero guardado pierde valor, ¿sí?
el dinero que usted pone debajo del colchón pierde valor. Pero si usted lo invierte, si usted hace con ese dinero que se vuelva productivo, es diferente. Lo mismo pasa con la fe es un recurso y usted verá en qué lo usa. Pero ¿qué le recomiendo yo? Que lo use porque lo tiene, ¿sí? Y que lo use con autoridad y que lo use con propiedad, porque tiene poder. Y que no escatime en otorgar de eso, porque cuando usted más da, el Señor más le vuelve a dar a usted, porque nosotros recibimos de gracia, ¿sí? Así dice la palabra, de gracia recibisteis, dar de gracia. A veces nosotros somos un poco egoístas con el conocimiento o somos egoístas con lo que tenemos. Sí, a veces decimos, no, es que yo me he esforzado mucho para darle esto a esta persona que no ha hecho el mismo esfuerzo que yo, para enseñarle esto que yo ya logré. Sí, pero el Señor dice, de gracia recibiste, dar de gracia, de gracia, porque cuanto usted más dé, cuanto usted más haga productivo su recurso, más va a recibir. Una persona que ponga a trabajar el dinero recibe más que la persona que lo pone debajo del colchón, a ahorrar para que no se le pierda. Si usted usa su fe sembrando y sembrando y sembrando, usted va a ir cosechando y cosechando y cosechando de todas las partes donde usted haya sembrado. Y hay un pasaje que es así, ¿sí? Que dice siembra, donde vayas ve sembrando, porque tú no sabes en qué momento y de qué, de todo eso que has sembrado vas a cosechar. Entonces, hay que creerle al Señor cuando Él nos dice que debemos tener esa autoridad y que no nos dé temor el cuestionamiento, porque al Señor lo cuestionaron, ¿sí? No se sienta poca cosa, que el Señor está levantando siervos y a veces se cuartea la bendición que el Señor quiere dar porque usted dice, no, yo qué voy a hacer eso, ¿sí? No, yo qué, es que yo no se sienta en la capacidad, no se siente en la condición, pero el Señor le va a ir dando conforme a lo que usted le vaya permitiendo al Señor y se va a sorprender del alcance que va teniendo las palabras que usted ha dicho, tanto para bien como para mal. ¿Sí? Había una tía, yo he contado esto creo, una tía que se llamaba Soledad. Y lo cómico de esta persona es que vivió toda su vida sola, murió sola. O sea, fue una vida supremamente triste y trágica. Entonces siempre en la familia se hablaba de que qué curioso, de que a esta persona, que todo el mundo Soledad, 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 mi nombre es Soledad, pues le pase eso, ¿no? Vivir así y morir completamente sola en unas condiciones bien difíciles. Entonces usted se va a dar cuenta del alcance y de la autoridad que tiene la palabra, tanto para bien como para mal. ¿Sí? Entonces el Señor, así como a estos 70, nos va designando momentos. Usted tiene sus momentos, usted tiene su familia, usted tiene su contexto. Usted no es cristiano solamente aquí en este parqueadero, porque esto es un parqueadero de este edificio, ¿sí? Usted es creyente y usted es siervo de Dios allá afuera, en su trabajo, en sus estudios, con sus compañeros, ¿sí? Que usted hable y se presente con autoridad, que no se sienta, usted sepa que usted tiene un beneficio. La gente no lo sabe, pero usted sépalo, ¿sí? Porque dice la palabra que el que a nosotros nos oye, lo oye al Señor, y el que a usted desecha, está desechando al Señor. Eso dice la palabra, ¿sí? Entonces más abajo, en Lucas 10:20, hay un pasaje que se titula, ¿cómo se titula? ¿Quién lo tiene por ahí? ¿No lo tienes? Dice,
Lucas 10:20, ¿no? Eso, Jesús se regocija, ese es. Ajá. ¿Cómo es que dice el título, don Félix? Ajá, Jesús se regocija. Porque estamos leyendo Lucas, ¿no? Todo lo que va relacionado a eso. Todo esto está girando en torno a lo que estamos estudiando. Es el mismo pasaje. Jesús se regocija. De pronto no le aparece ahí. Pero entonces, ¿por qué se estaba regocijando Jesús? Dice la palabra que él se estaba regocijando porque el Señor el Padre, a ver, lo voy a leer porque no lo tengo como tan fresco. Dice: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A nosotros nos cuesta creer que nosotros tenemos esa bendición. Y mire lo que dice aquí el Señor, es como decirle, sí, por increíble que parezca, a quien se supone que debería tener la autoridad, a quien se supone que debería tener el conocimiento, no se le fue dado. Porque usted sabe que hay gente muy poderosa en el mundo y que tiene capacidades y que tiene autoridad y que tiene ciertos alcances. Pero la autoridad y estas verdades de las que el Señor estaba hablando, no se le fue revelado a cualquiera y por eso el Señor se regocijaba. O sea, es como, yo me lo imagino como riéndose de la circunstancia. O sea, es como, ve qué curioso que a estos, se los ha revelado a los niños. Es como decir a los que no tienen la posibilidad, a esos tú les has dado, así, Padre, porque a ti te agradó. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Mire, esto que usted conoce, a nosotros se nos hace cotidiano. ¿Sí? Se nos hace y hoy en este siglo usted mira muchas iglesias, muchas formas de servicio, muchas congregaciones, pero no siempre fue así. Ese es el resultado de un trabajo que se ha hecho desde que Cristo vino, ¿sí? Y se ha logrado, se ha llegado a un cierto alcance en algunos países más que en otros. Pero eso que a nosotros se nos hace cotidiano ha tenido una dificultad para ser introducido. Esas verdades espirituales han tenido una dificultad para ser metidas en la humanidad. Y qué curioso que a usted ya se le fue revelado, hay gente allá afuera que aún no, ¿sí? Pero usted ya tiene las verdades. Entonces, siéntase aventajado por eso, porque por eso se estaba regocijando el Señor, ¿sí? Porque estas cosas de las que hablamos, estas verdades espirituales que a nosotros, sobre todo los que llevamos ciertos años, ya se nos hace cotidiano, es como nuestro lenguaje, hay gente para la que está escondido esto, ¿sí? Para los sabios, para los entendidos, estas cosas están escondidas, porque hay gente que por la condición no tiene cabida a estos conocimientos, ¿sí? Entonces el Señor es como que le oculta esos beneficios o ese recurso de la fe a las personas que le pueden atribuir el poder a cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces esa enseñanza es la que el Señor nos trae. Esto se conecta también con el tema de la higuera, que es algo muy íntimo, ¿sí? Que es algo muy de Jesús con sus discípulos, para que supieran el alcance que podía tener lo que el Señor les había otorgado. Entonces usted tiene palabras, yo sé que usted tiene problemas, yo sé que usted tiene errores, que los comete y los seguirá cometiendo, pero lo que sí tiene es autoridad de parte de Dios otorgada, ¿sí? Y que se la cuestione quien sea para poder ir y hacer la obra, ir y hacer lo que usted necesite conforme a la fe, ¿sí? Entonces declare sobre su vida, sobre su situación, sobre su tragedia, declare. Yo declaro victoria, ¿sí? Cuando ustedes vienen y oran, yo declaro victoria sobre ustedes, porque sé que tienen batallas. Entonces yo declaro la victoria sobre esas batallas, pero nada hago yo declarando si usted allá donde va a su casa, lo único que hace es echarse candado usted mismo,
diciendo y hablando de las desgracias de su vida y de lo mal y lo arruinado que usted está. Cambie sus palabras. Acuérdese que tienen autoridad. Declare bendición en lo que está por venir. Me voy a presentar a esto, declaro que sale bien. Me voy a presentar a este examen de salud, declaro que me sale bien. Y usted va a ser el beneficiario. Porque mire, algo que el apóstol Álvaro hablaba que a mí se me quedó mucho, y es, la gente cuestionaba, y lo que dice aquí la palabra es que había disensión entre ellos, ¿sí o no? O sea, entre la gente había, o sea, mientras el ciego estaba sanado y mientras el ciego estaba diciendo, por primera vez estoy viendo los colores y estoy viendo la naturaleza, por allá estaban en un rollo de qué fue lo que pasó. Entonces, ¿quién era el beneficiario? Pues por supuesto que el ciego. Entonces usted es el beneficiario y usted va a ser el beneficiario de las palabras de fe que salgan de su boca. Y usted las va a poder comprobar a través del tiempo, ¿sí? Si usted no hace esto, no va a poder comprobarlo, pero si lo hace, sí. Y la gente seguirá hablando de lo loco que está usted, de que se le corrió la teja, de que ahora le ha dado por ser espiritual y de lo que sea, ¿sí? Pero ¿quién es el beneficiario? Es usted. Y eso es lo que le sucede al ciego, ¿sí? Entonces acuérdese de eso. No deje que lo que pase a su alrededor le quite la bendición de ver el poder del Señor moviéndose a través de ¿qué? De la fe que es hablada por usted, ¿sí? Vamos a orar. Gracias, Señor. Hoy tenemos día de pactos. Quienes quieran hacerlo pueden acercarse acá. Presentamos, Señor, delante de ti las ofrendas, diezmos, tributos y pactos, Señor Jesús. Presentamos delante de ti toda petición, toda necesidad de tu pueblo, Señor Jesús, para que tú te muevas con poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, por tus misericordias, por tu poder, por los beneficios, Señor, que recibimos de tu mano, porque tú eres el que da, tú eres el que quita, Señor. Obra en la fe de tu pueblo, Señor Jesús. Obra en aquellos que han decidido creerte. Mueve tu poder en la necesidad. Declaro, Señor, con la autoridad que tú nos das y que tú me das, declaro bendición, declaro salud, declaro que se abren nuevos caminos para tus hijos, Señor. Se abren nuevas posibilidades, nuevos horizontes, nuevas ideas. Nuevos trabajos, de mayor bendición. Declaro deshecha toda cadena, todo yugo de esclavitud. Declaro que es deshecho. Declaro libertad en las costumbres,
que tenemos a veces que están mal, que nos hacen daño. Declaro libertad en los vicios, declaro libertad del pecado que está arraigado, Señor. Mueve tu poder, manifiéstate, Señor, en toda palabra que salga de nuestra boca con fe. Derrama más de tu unción, más de tu poder, más autoridad, Señor, a tus hijos, a tus hijas. Estamos delante de ti, Señor, creyéndote, creyendo en tu palabra, en tus promesas. Sabemos que tú estás en este lugar. Declaro más sensibilidad, Señor, en el Espíritu para cada uno. Declaro que se enciende el fuego, que se vivifica el hombre interior de cada uno de nosotros. Declaro, Señor, libertad de todo pensamiento de muerte, de todo pensamiento negativo que nos ate, Señor, de toda palabra que vaya en contra de la fe, que vaya en contra de tus propósitos y de lo que tú nos has dicho. Ministra, Señor, de tu amor. Llena cada vaso, Señor Jesús. Bendigo estos pactos, estas ofrendas, Señor, que tus hijos presentan delante de ti. Declaro respuesta. Declaro que tu amor se manifiesta, Señor, en la necesidad de tu pueblo, Señor Jesús. A ti extendemos, Señor, nuestra alabanza, porque tú eres el único digno, tú eres el único que importa, Señor. Verdad es lo único que importa para nosotros. Gracias, Señor, por este momento en tu presencia. A ti clamamos, Señor. A ti levantamos nuestras manos. A ti, Señor. Levanto mis manos. A ti, Señor.
bendición que tú nos has dado, porque tu palabra no falta, Señor, a nuestra vida. Gracias, Señor, por tu siervo, el apóstol Álvaro, tu sierva, el apóstol Ruth. Gracias por usarlos para bendecirnos, para pastorearnos, para guiarnos. Los bendecimos, declaramos victoria, Señor, en ellos, en el ministerio. Y te pedimos, Señor, que te sigas moviendo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.